Pero aquí realmente les voy a mostrar un poco cómo nosotros desde la colonia hemos abierto diferentes oportunidades para las empresas para que creen un espacio personalizado, eliminando limitaciones físicas, limitaciones y barreras físicas. Y quiero hacer una anotación directamente con el tema de lo personalizado. ¿Por qué? Porque finalmente en este espacio, que lo que les estaba diciendo inicialmente, no hay limitaciones. Esto va a ayudar a que precisamente cada empresa tenga su sello muy particular y muy personal, permitiendo que precisamente las empresas o cada empresa tiene su sello de cierta forma, hace las formas de una forma diferente, su visión es completamente diferente. Entonces, ese ámbito de que sea tan personalizado le va a permitir a las empresas no de cierta forma limitarse, sino completamente explotarse a ese mundo creativo que de todo se puede llegar a desarrollar. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Finalmente, lo que estamos haciendo es cambiando la forma como interactuamos e experimentamos los negocios en el ciberespacio. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde diferentes ambientes completamente enfocados al mundo corporativo. ¿Por qué el mundo corporativo? Porque es que es el que mueve socialmente, mueve la economía, mueve realmente todo lo que nosotros construimos día a día. Entonces, de cierta forma, somos un aliado precisamente para esas empresas que quieren llegarle a más personas, porque quieren llevar esa experiencia a otro nivel, porque finalmente lo que están buscando es una forma diferente de hacer las cosas. Y aquí es un punto muy clave de cómo cada empresa va a empezar a hacer esa característica de una forma diferente. La primera característica, las primeras soluciones que tenemos es todo este tema de los metahumanos. Los metahumanos simplemente de una forma, digamos que sencilla de explicarlos, es la representación digital de una persona, ya sea real o ya sea imaginaria. ¿Con qué objetivo o de qué manera lo podemos llegar a utilizar? Tiene múltiples aplicaciones en diferentes áreas, pero digamos que una de las más fuertes es todo el tema de los embajadores de marca. Muchas empresas de cierta forma contratan actores, actrices, influenciadores en general para garantizar la imagen de una empresa, pero muchas empresas quedan vulnerables a lo que llega a suceder con este tipo de personas. Entonces lo que se busca con los metahumanos es proteger la imagen de las compañías y hacerla mucho más perdurable en el tiempo. ¿Eso que permite? Que de cierta forma podamos explotar o ver de cierta forma la cara de este tipo de metahumanos como representación de las empresas. Entonces, puede ser la misma imagen en el tiempo, entonces eso permite un nivel de recordación mucho más grande, como así recordamos los logos de ciertas compañías, así mismo nos vamos a recordar siempre la misma persona de esa misma compañía. Entonces, eso permite una explotación a niveles de asistentes virtuales, redes sociales, marketing en general, tiendas inmersivas, una cantidad y una serie de opciones que se pueden llegar a desarrollar, porque ya también se habla de algo, es una omnipresencialidad. Y es esa capacidad de estar en muchos lados al mismo tiempo, ¿sí? Porque precisamente empezamos a romper esa barrera física. Entonces yo puedo empezar a hacer una publicidad en Asia, en Europa y en América al mismo tiempo, precisamente porque no tenemos una limitación física. Y precisamente porque no estamos hablando de una persona como tal, es finalmente es un meta humano. Entonces, finalmente la explotación que se puede llegar a desarrollar en este tipo de características tiene una gama extremadamente amplia, que precisamente ahí es donde entra cada empresa a revisar cómo puede empezar a utilizarlas de la mejor manera para explotar cada una de este tipo de características que es tan importante. ¿Listo? Entonces ahí dejo para que precisamente cada uno empecemos a explotar la imaginación de cómo empezaríamos a utilizar este tipo de metahumanos. Incluso ya se están viendo hasta influenciadores precisamente como metahumanos. Entonces, precisamente cómo está cambiando y cómo los mismos influenciadores deberían empezar a utilizar este tipo de metahumanos para robustecer su imagen en el mercado. ¿Listo? Entonces, es una característica bastante importante. Ya en una segunda característica o en una segunda solución que nosotros tenemos son todo el tema de las tiendas inmersivas. Las tiendas inmersivas finalmente es romper el protocolo tradicional de lo que conocemos en una tienda por internet, que a veces simplemente es una pasarela de pagos y una cantidad de fotos de los productos expuestos. En este tipo de espacios tenemos la capacidad de, si es el caso, manipular los objetos, pedir asistencias de cierta forma con los mismos hologramas. Bueno, nos ayuda de cierta forma a vivir la experiencia de entrar en una tienda de forma real.
Entonces, de cierta forma, nos exponemos a que cada empresa empiece a explotar de cierta forma estas tiendas inmersivas y precisamente todo el ámbito de los retail se van a ver muy beneficiados de esta característica. Y desde la parte creativa, que he sido tan insistente precisamente, no sé, voy a dar un ejemplo, una empresa de ropa, si tiene una colección sobre la naturaleza, ¿por qué no hacer que la tienda sea entrar a una selva? Finalmente, ese tipo de experiencias va a potenciar de cierta forma el sello muy particular de cada una de las empresas, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, ahí es donde tenemos que entrar con cada una de las tiendas, de qué manera voy a transmitirle a mis clientes, a toda la comunidad, que yo hago las cosas de una forma diferente. Entonces, estas tiendas inmersivas se pueden llevar a un paralelo completamente diferente a lo que conocemos hoy día, porque ya no tenemos que estar de cierta forma estandarizados en un mismo protocolo. Es decir, un centro comercial tiene 10 locales para arrendar, ¿cierto? Entonces todos tienen 10 por 10 y todos tienen que de cierta forma estandarizarse en ese mismo espacio. Pero en este tipo de escenarios, pues no hay una característica, no hay algo estandarizado. Finalmente, cualquier empresa puede empezar a desarrollar cosas completamente diferentes. Así está el que necesita 100 metros cuadrados como el que va a necesitar 1000. Entonces, finalmente, ahí es donde entra una exploración completamente y hacer algo tan a la medida que las empresas se empiezan a beneficiar de lo que significa este tipo de espacios, este tipo de escenarios. Y entonces, esta es una de las características muy importantes y que ya se traslada desde oficinas, que las vamos a ver más adelante, bueno, una cantidad de cosas. Ya en una tercera característica entra todo el tema de la educación y la cultura, donde desde galerías de arte se empiezan a vincular todo lo que es el criptoarte, vinculado completamente con el arte real, el arte físico, de cierta forma para que los empecemos a involucrar y de cierta forma los podamos vivir en el mismo espacio, en el mismo escenario, ¿cierto? Entonces, ahí va a ayudar mucho precisamente a esta exploración de lo que se puede llegar a hacer a nivel cultural desde los museos, a nivel educativo, donde ya se empieza a transformar completamente lo que se puede llegar a desarrollar. Entonces podemos llegar a hacer temas educativos, donde, ¿por qué no? Si voy no sé, convivir con los dinosaurios, que de cierta forma pueda verlos, pueda tocarlos de cierta manera. Entonces, precisamente esta exploración a nivel educativo, hasta temas de salud, el por qué no poder, no sé, abrir un corazón, ¿cierto? Entonces, todo este tipo de características desde un ámbito educativo va a explotar completamente lo que conocemos hoy día y lo que se puede llegar a hacer precisamente con esta cantidad de cosas. Entonces, finalmente estamos en un escenario donde todo está por desarrollar, cada uno puede meter su granito de arena y hacer las cosas de una forma tan diferente que le aporte de cierta forma muchas características a la humanidad y de cierta forma a todas las empresas y todas las personas que de cierta forma estamos ayudando para que esto crezca. ¿Sí? Ya entra en una otra característica que es todo el tema de las oficinas virtuales, donde lo que buscamos es precisamente que las personas o las empresas tengan un contacto más directo con las empresas. De cierta forma, yo puedo entrar a estas oficinas, ver en tiempo real lo que está haciendo cada una de las empresas, ver cada uno de los productos, bueno, una cantidad de cosas que de cierta forma me quiten de cierta forma lo que conocemos hoy como brochure, como catálogo, allá de cierta forma verlo completamente implementado en estas oficinas virtuales, donde de cierta forma puedo entrar a cada uno de los escenarios, reunirme con las personas, bueno, etcétera, y de cierta forma tener una conexión más cercana con el cliente. Entonces, eso permite una exploración en muchos sentidos, en muchos ámbitos, precisamente de todo lo que se puede empezar a llegar a desarrollar. Entonces, una de las características bastante interesantes. Ya en otras opciones hay temas de showrooms, precisamente cómo las empresas van a empezar a mostrar de cierta forma estas salas de ventas de una forma bastante interesante. Entonces, incluso para las mismas constructoras que tienen diferentes proyectos localizados en espacios diferentes, cómo poderlos reunir todo en un mismo espacio y que yo de cierta forma desde un mismo showroom pueda visitar los proyectos sin importar que los tengan en Asia, en Europa, en América, sin importar dónde se encuentre el proyecto, yo los pueda visitar todos desde el mismo escenario. Entonces, estos showrooms, precisamente lo que se busca es que sea completamente interactivo, que de cierta forma sea una sala de ventas que esté funcionando 24/7, ¿cierto? Entonces, ¿qué haríamos o qué se podría lograr precisamente si ninguna empresa cerrara? Si todas las empresas funcionarían 24 horas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entran diferentes características y diferentes opciones para que todas las empresas puedan empezar a explotar estas opciones.
Ya en otra opción entró todo el tema de lo que son los eventos ya de una forma completamente corporativa, donde se manejan desde ferias, eventos, conferencias, lanzamientos de productos, etcétera, que de cierta forma le ayuden de cierta manera a fortalecer la imagen de las compañías. Entonces, lo que estamos viendo en ese momento son stand comerciales, incluso este tema de los auditorios precisamente para eventos, capacitaciones, bueno, ya cada empresa empieza a explorar de la mejor manera todo lo que puede llegar a empezar a desarrollar en este tipo de eventos, en este tipo de espacios, ruedas de negocios, conferencias, bueno, una cantidad enorme de todo lo que se puede llegar a desarrollar precisamente con los eventos en todas sus características.